sobre esta decisión que Honduras fue nuevamente aplazado de la cuenta del milenio por ubicarse en el percentil 9%, siendo requisito superar la media del 50% en el indicador de control de la corrupción. ¿Cuál opinión le merece esto? ¿Es un nuevo fracaso del actual gobierno? Sí, esto era la historia de una reprobación anunciada. Estoy parafraseando a García Márquez con respecto a ello. Y nosotros lo dijimos desde que algunos oficiales del gobierno planteaban la enorme posibilidad, porque dijeron, se evaluó al gobierno de Juan Orlando, y era cierto, o sea, y salió supra reprobado, sin duda alguna, pero tampoco se habían hecho las condiciones que deben hacerse en este gobierno para luchar contra la corrupción. No se ha nombrado una comisión que investigue todos los actos de corrupción, aunque son evidentes, hasta declarado desde el gobierno de los Estados Unidos en un solo año, el año de la pandemia, $3.000 millones. ¿Y se ha procedido contra eso? No. Algunos de ellos, entre ellos el fiscal, se le permitió salir de Honduras, me explico, a pesar de que fue un ilegal y no actuó como correspondía. Hay infinidad de corruptos donde allá en el sur de Honduras, ¿no es cierto? Y todos saben, es que aquí en Honduras hay un sistema de corrupción, y mientras existe un sistema de corrupción en donde gente de todos los partidos políticos y gente también que no tienen partidos pero que los controlan, son parte de este esquema de corrupción, entonces hay que avanzar en ello. Pero también el otro esquema es que no se avanza en la construcción de un verdadero Estado de Derecho. Es que se construye un Estado de Derecho si alguien, como hizo Juan Orlando Hernández, pretende controlar el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la Fiscalía, la Fuerza Armada, la Policía, etcétera, etcétera. No, eso no es Estado de Derecho. Eso más bien es, obvio, autoritarismo, y ese autoritarismo lleva a la negación de la República, a la negación precisamente de lo que es lo que el pueblo hondureño quiere. Entonces todo esto lo ven desde el exterior, el pleito que existe en este momento. Un impacto negativo, inmediato, significativo. Negativo, inmediato, significativo. ¿Por qué? Porque ningún inversionista honesto va a venir a invertir en un país en donde dice, bueno, ahí hay alta corrupción, hay inseguridad, hay una ruptura permanente del Estado de Derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el que pierde es la nación. Lo que pasa es que la nación no tiene pesos y contrapesos. Quienes cometen todos estos errores, vaya, por ejemplo, es el mismo caso que existe en este momento en el Congreso, de uno y de otro lado, ¿verdad? Los que ahora se erigen en víctimas de la actual estructura que controla el Congreso, ellos hicieron exactamente lo mismo, me explico, pero tampoco hay que hacer lo mismo los que están en este momento, porque se convierten entonces en realidad perversos igualitarios. A su criterio, el mayor responsable de reprobar el indicador de corrupción de la cuenta del milenio sería el Congreso Nacional. No, porque en realidad hay decisiones que corresponden al Ejecutivo. Nombrar una comisión anticorrupción es del Poder Legislativo, sin duda alguna, pero al mismo tiempo hacer acciones para que provengan desde el Ejecutivo, para que se nombre esa comisión, corresponde al Ejecutivo, me explico. Respetar irrestrictamente la libertad de expresión es responsabilidad de todos los poderes. Orientar recursos para garantizar que disminuya los niveles de deserción escolar, sobre todo de las niñas, es una decisión también del Ejecutivo, porque para ello tiene presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos plantear que aquí hay una corresponsabilidad de todas las partes. Para poner en contexto al pueblo hondureño que nos está viendo en este momento, sabemos que gran parte de que han bajado de manera estrepitosa los índices de corrupción en el país fue responsabilidad del Partido Nacional, pero ¿qué responsabilidad le da al actual gobierno por haber quedado fuera este año de la cuenta del milenio? Sí, tiene la total responsabilidad, porque en el caso concreto del gobierno de Juan Orlando Hernández fue corresponsable de su periodo. Y además, la impunidad y la inmunidad con la que proceden muchos de ellos, y ahí veo infinidad de diputados ahora formando parte de una oposición, dando propuestas, y cuando ellos estuvieron, violentaron la Constitución de la República con las sedes, violentaron al mismo tiempo la Constitución con la reelección de Juan Orlando, violentaron la Constitución de la República al haber impedido que hondureños se opusiesen a la reelección inconstitucional, y más bien los asesinaron. Y ellos son corresponsables, pero también muchos de ellos han sido y han recibido cierta amnistía de parte de los jueces correspondientes, a sabiendas de que han formado parte de actos de corrupción. Entonces ellos fueron corresponsables de su periodo, y estos ahora son corresponsables de su propio periodo, hablemoslo claro, pero entonces la naturaleza es casi la misma. No les interesa la nación, por ello hay necesidad de cambio rotundo, abrupto, exactamente de liderazgo en esta nación que ha sido controlada
controlada por 3 o 4 personas y tenemos por eso el país que tenemos. Sí es importante los nuevos liderazgos y yo estoy seguro que hay necesidad de reformas políticas a las cuales ellos no van a querer hacerlas para crear esos nuevos liderazgos con juventud diferente, con mujeres diferentes y con personas mayores también diferentes que amen a esta nación. Ese es el requisito fundamental, amar a esta nación. El segundo es conocimiento, el tercero voluntad política y el cuarto es decisión.